Cordero que lo rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz, aleluya, gloria a Dios, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Amén, aleluya. Siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz, aleluya, gloria a Dios, reinaremos con nuestro bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. gracias. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Un himno que de la carpeta para que las hermanas puedan tocar un poco la pandereta. No sé cuál puede ser. ¿Cuál? ¿El cuál? Nadie puede tener. Nadie me puede detener. No sé qué número me va. Pero es rápido. Sí, sí, sí. A ver si lo encontramos. Nadie me puede detener. Alguno que tiene carpeta, si lo encuentra. ¿El número? El número 3. A ver quién lo canta. Nico, porque él lo sabe bien. Nadie me puede detener. Hoy somos que al final está muy cerca.
Amén, gloria a Dios. Creo que es una nota baja. Nico es una nota baja. Y esta canción es más alta. Ah, por eso salió. Gracias. Aquí hay que ensayar. Amén. Ensayar. Otra para que toquen la pandereta de nuevo. Aprendí. No. ¿Cuál? Estamos aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a vivir. Sígueme. El cuerpo de Cristo somos. Vamos a poder con la pandereta. Vamos a cantar ese. El cuerpo de Cristo somos es el número 10. Amén. Gloria a Dios. No, tenemos que practicar mucho estas alabanzas porque ahora hay. Antes las cantábamos solos. Amén. A ver cómo empieza. Cristo somos, cada día nos unimos más. Estaremos siempre firmes, porque ya lo pusimos de pie. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Estaremos siempre firmes, porque ya lo pusimos de pie. ¿Quién es esta? Con la banderita no vas a poder. No, esa es lenta. Sí, es lento. Solo confiando en ti, no, lento. Gracias, Jesús. Esa es rápida. Gracias, Jesús. Sí, Ajá. Dice, gracias, Jesús. Nos vamos a poner de pie. Porque la canción anterior dice nos pusimos de pie. Yo digo, están todos sentados. ¿Qué número es? El 17. Alabado sea el Señor. Y con ganas, con fuerza, para el Señor. Amén, hermano. Entonces, gracias, Jesús. Amén. ¿Quién empieza? Porque gracias por tocar mi
Algo que no pudo detenerlo, luego sacó el único un resultado quedó ver, y es que me encuentro en el cielo con el que murió. El último. Alabado sea el Señor. ¿Sabe, Señor? ¿Sabe, Señor? Bien. ¿Aceptas en el amado? Si no fuere por el amor de mi Cristo, hoy puedo contemplar. ¿Qué número es? 7. Amén. Alabado sea el Señor. Con todo nuestro corazón para el Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién empieza? Amén, hermano, podemos poner así. Gloria a Dios. Transpiramos, ¿no? Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo más seguido. Tenemos que usar la herramienta que el Señor nos da Gloria a Dios. para la gloria de Él, ¿no? Yo creo que además necesitamos al Espíritu Santo en medio de la alabanza para que los hermanos que no son llenos del Espíritu Santo puedan ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Yo te necesito ser renovado, otros necesitan recibirlo al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias, Señor, por la alabanza, hermanos amados. Es hermoso. Hay que seguir la pandereta, porque nosotros vamos delante de la pandereta. Yo veo que nosotros vamos delante, y yo creo que cuando es la pandereta la que nos dirige a todos nosotros, y las que tocan la pandereta, ¿no? Ella nos dirige, y nosotros tenemos que ir atrás, porque siempre cuando vamos atrás vamos a estar cubiertos los errores, pero si vamos adelante los errores se van a ver mucho. Y así cuando un hermano dirige un himno, por ejemplo el hermano Juan canta un himno y lo tenemos que seguir a él y no adelantarnos, porque ahí viene el error, ¿no? Se nota mucho el error. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ir detrás, ¿no? De aquel que está dirigiendo. Amén, hermano. Que el Señor nos dé entendimiento en todo, para que todo salga hermoso y precioso, porque es para el Señor, es para la alabanza de su nombre. Además tenemos que ver que todo esto sale después por Facebook y otras personas lo ven, y tiene que ser excelente, cada día mejor. Amén, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las peticiones. Alabado sea el Señor.
El Señor conoce la petición de nuestros corazones. El Señor sabe qué necesidad hay en nosotros. Y también oremos por nuestro país, oremos por todos los países limítrofes, que el Señor, por la paz mundial, porque cada día vemos que hay más desorden en todo sentido, moral, social, de todo tipo. Cada día la violencia se va incrementando en el mundo entero. No hay orden. Entonces, que el Señor nos ayude. Todavía la iglesia está aquí, estamos aquí, todavía no fuimos arrebatados. No, estas cosas se van a aumentar cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Estas cosas se van a poner peor, porque ya no va a estar el Espíritu Santo en la tierra, no va a estar la iglesia que interceda, y entonces esto se va a poner feísimo, hermano. Le pedimos, mientras que estamos acá nosotros somos la intercesión. Podemos interceder por todo esto. Amén, hermano. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Juan que nos dirija al trono de la gracia, hermano, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar a este lugar, Señor, para poder alabarte, por nuestro santo nombre. Esta tarde, Señor, estamos agradecidos por estar delante de ti, Señor, alabándote, Señor, alabándote juntamente con mis hermanos, Señor. Que tú, Señor, seas siempre guiándonos, Señor, a tener el mismo sentir, Señor, para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra, Señor. Oh, Señor, Dios, te pido, Señor, por esta Argentina, Señor, que esté guardando, Señor, de esta peste, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a hacer, Señor, tú sabes hasta cuándo va a estar todo esto, Señor. Oh, Señor amado, cuida de mis hermanos, Señor, a los que están, Señor, con esta enfermedad, que tú los guardes, Señor, que estén recuperando sus vidas, Señor. También por cada uno de nosotros, Señor, que nos guarde, Señor, de todo eso, Señor. Sabemos, confiamos en ti, Señor, que nuestra fe está impuesta en ti, Señor. Solamente, Señor, estamos, Señor, para mirar siempre por nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo es para todos nosotros, Señor amado. Oh, Señor Jesús, que en esta tarde, Señor, todo lo que podamos hacer sea para grato delante de ti, Señor. Que tu palabra que sea expuesta por tu siervo, Señor, sea guiado por el poder del Espíritu, Señor. Que podamos atender, Señor, y podamos tener el conocimiento, Señor, de tu palabra. Gloria a Dios, Señor Jesús. Te pido por mis hermanos que no han podido llegar, que tú los bendigas, Señor. Tú los bendigas, tú sabes el motivo, Señor. Tú sabes, Señor, el sentir de su corazón, Señor. Cuando estamos aquí, Señor, tú nos has puesto el sentir, tú nos has traído a tu lugar. Agradecido, Señor, te dejo esta tarde y nos damos toda la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Damos gracias, Señor, porque hoy está con nosotros la hermana Liliana, la esposa del hermano Gustavo. Pásense cómoda, la hermana, bienvenida. Señor, le bendiga grandemente. Gracias le damos al Señor. Le mandamos saludos al hermano Gustavo, a su familia. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. El hermano Nicolás tiene una palabra, después nuestro hermano Juan también. Nuestro hermano Fabio también, hermano. Vamos en ese orden, amén. Sírvanse, hermano. Amén, hermano, les saluda a todos con la paz del Señor. Gracias le damos al Señor porque podemos estar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, quería compartir ahí en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 5, ¿no? Sabemos que la enseñanza que venimos recibiendo acá en la iglesia allá va más adelante, va por el capítulo 8, pero me gozaba con mi esposa el otro día porque podíamos compartir en la radio en el capítulo 5 la maravilla que el Señor hace, ¿no? Y ahí en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto es algo maravilloso porque nosotros hemos entendido, el Señor nos trajo la revelación, ¿no? Y ayer hablaba con el pastor cuando veníamos a limpiar con mi esposa, ¿no? Y yo le decía, yo he conocido la gracia de una manera donde no pasé por un lugar no pasé por la legalidad, pasé tal vez por la religiosidad y no sufrí tanto como algunos hermanos.
Y yo le decía al pastor, a veces no puedo entender cuando los hermanos se quebrantan, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque eso tiene que ser una revelación, ¿no? Eso tiene que ser una revelación. Y yo me acuerdo que años atrás el pastor hablaba de la gracia y él decía, yo busqué entender por medio de la oración, por medio de la comunión con el Señor, el misterio que estaba escondido detrás de la cruz. Porque hay un misterio, no solamente que Cristo fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación, sino que nosotros, en cuanto a nuestra vieja vida, hemos sido crucificados juntamente con Él, ¿no? Y eso habla de la reconciliación que Dios obró en Cristo. Por eso dice ahí en Corintios, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba allí, Dios reconciliando consigo a todos nosotros y a todos los que van a creer por causa de la palabra de fe. Pero después va más allá el Señor, no solamente que nos reconcilió en cuanto a nuestra posición en Cristo, sino que ahora dice nos salva por medio de su vida. ¿De qué nos salva? Nos salva de las situaciones que vienen a nuestra vida. Por eso yo hablaba con muchos hermanos y muchos hermanos me decían, no sé cómo vencer las tentaciones de la carne, no sé cómo vencer el pecado, no sé cómo vencer los malos pensamientos, no sé cómo vencer las direcciones de los deseos del alma. Y ahí la palabra del Señor nos lleva a que si fuimos reconciliados siendo enemigos por medio de la muerte de su Hijo, dice, estando reconciliados ahora seremos salvos por su vida. Por eso la palabra de Dios dice, a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces ahora nosotros sabemos cómo vamos siendo salvados por medio de la vida de Cristo. Cuando estamos pasando por esa situación, invocamos su nombre, Señor Jesús, necesitamos tu ayuda. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hace que la vida de Dios se manifieste en nosotros y nos va salvando de todas esas circunstancias. Ahora no tenemos excusa para poder vencer todas esas cosas. Dios nos proveyó todo. Ahora tenemos que ir nosotros en busca de descubrir la manifestación de esa vida en nosotros. Y bueno, eso es lo que compartíamos, ¿no?, el día viernes en la radio y nos gozábamos de eso, ¿no?, y lo compartía yo con muchos hermanos. Y bueno, espero que el Señor le ayude a usted a entender. No quiero yo hacerle entender, como decíamos en la radio, ¿no?, con mi esposa y mi pastor también siempre lo dice. Nosotros no buscamos hacerle entender a los hermanos, nosotros le compartimos lo que Dios nos da. Pero la revelación tiene que venir por el Espíritu Santo a causa de la búsqueda de los hermanos, como nos pasó a nosotros, ¿no? Que el Señor les pueda bendecir. Amén. Vamos a la iglesia con la palabra del Señor. Amén. Damos gracias al Señor, ¿no? Y le doy gracias al Señor por permitirme llegar a este lugar nuevamente. Por fin de semana, ¿no?, para que podamos nosotros alabarle, poder escuchar su palabra también, ¿no? Poder escuchar a cada uno de nuestros hermanos que nos van compartiendo de la palabra del Señor, ¿no? Yo quisiera compartirla ahí en Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de su estilo, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Aleluya, gloria a Dios, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que subió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis no olvidado la exhortación que como a hijos si os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Le doy gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Y que el Señor nos pueda estar ayudando siempre, ¿no?, a que nosotros podamos obedecer a su palabra, ¿no? Y eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? A pesar de las situaciones que nosotros podamos estar pasando, ¿no?, tenemos que siempre tener la mirada siempre en los ojos puestos en Cristo, ¿no? Porque Él ha llevado todo, amado hermano. Él ha llevado un día en la cruz, Él ha llevado todo el pecado, ¿no?, todo lo que nos pueda a nosotros tener cansados, ¿no?, a veces, pero Él ha llevado en esa cruz, ¿no? Y
Y sabemos que Él ya está sentado en los lugares celestiales. Igual nosotros, ahí como dice si no me equivoco, en Filipenses capítulo 2, ¿no? También dice que Dios a nosotros nos puso en los lugares celestiales. Y eso solamente se cree, hermano, ¿no? Por medio de la fe. Así que, hermano, le doy gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Saludos con la paz del Señor a todos los hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios por mi alma de vida, por mi salud, por la salud de mi familia. Le doy gracias por el trabajito que me va a dar. Y le doy gracias a Dios porque el día miércoles amanecí hermano, y le pedí a Dios para que me saque esos malestar, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque el jueves ya, o sea, el miércoles no trabajé y el jueves ya pude yo trabajar. Le doy gracias a Dios porque siempre me da la fuerza. Voy a ver una palabra en Efesios 3:14. ¿Entiende, hermano? Amén. Amén. Yo le doy el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os des conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. Le doy gracias a Dios por esta palabra, ¿no? Que siempre me dé salud, ¿no? Para traer paz a mi familia, ¿no? Porque teniendo salud y trabajito, ¿no? Podemos traer pan a nuestro hogar, ¿no? Como le doy gracias a Dios, ¿no? Porque siempre nos ayuda de tener salud, ¿no? Por esta pandemia que está pasando, ¿no? Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos por lo que han compartido los hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra. Nosotros estamos dando el libro de Romanos a causa de los hermanos que, a los hermanos nuevos, ¿no? Para que ellos puedan caminar en esta gracia sin tropezar con la carne, con el mundo, ni con el pecado. Entonces, por eso compartimos el libro de Romanos. Vamos a seguir nuestra meditación en el capítulo 8, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Vimos la necesidad, por medio de lo que veníamos hablando, la necesidad de entrar en el capítulo 8 de Romanos, porque hasta aquí se nos hizo ver lo que impedía y cómo Jesús quitó del medio lo que impedía por medio de la cruz, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo 7, en el capítulo 6, vimos cómo lo que impedía fue quitado por el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué vimos la necesidad de seguir avanzando? Porque si bien nosotros teníamos el conocimiento de que Jesús quitó del medio aquello que impedía, nosotros no sabemos cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que Jesús nos dio por medio de su muerte. Es decir, nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo nacimiento, y nos separó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y bueno, y ahora, así como dice Pablo en Romanos capítulo 6, ¿no? Que habíamos leído, que así como presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora dice, de la misma manera tenemos que presentarlo a la justicia, ¿no? Para servir a la justicia. Pero ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que nosotros ignoramos, cómo nosotros servimos a la justicia. También se nos enseñó por medio de la doctrina que hemos recibido, porque dice que recibimos de corazón aquella forma de doctrina, ¿no?
a la cual fuimos entregados. Ahí se nos enseñó que el pecado no tiene que reinar más sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestro cuerpo mortal, sino que para que lo obedezcáis en su concupiscencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Todo eso sabemos, tenemos el conocimiento, tenemos la fe, porque la fe es el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora vemos que la palabra es la fe que nosotros declaramos, ¿no? Y que manifestamos. Entonces acá la palabra nos enseñaba, la fe nos enseñaba que nosotros no tenemos que presentar nuestros miembros o nuestro instrumento para iniquidad, antes presentados a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que nosotros muchas veces ignoramos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo presentamos eso? Entonces veíamos la necesidad de seguir avanzando, porque todavía no terminó el libro de Romanos. El libro de Romanos termina en el capítulo 16. Entonces estábamos en el capítulo 6 de Romanos. Entonces para el capítulo 7 nosotros lo hemos visto, saliendo del capítulo 5 lo hemos visto. Entonces del capítulo 5 nos fuimos al capítulo 7, del capítulo 7 volvimos al capítulo 6 y del capítulo 6 venimos al capítulo 8. Y acá en el capítulo 8 se nos dice cómo nosotros logramos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? Cómo nosotros podemos nosotros ser testigos de Dios, ¿no? Y testigos de Cristo, ¿no? En todo el mundo. Cómo nosotros podemos vivir como una nueva creación, ¿no? Si en el capítulo 8, póngale que tengamos todos los capítulos del capítulo de Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no tenemos el 8, entonces estaría incompleta la enseñanza. Pero al estar el capítulo 8 del libro de Romanos, entonces estamos sin excusas, ¿no? Dios no nos hizo ver algo para que nosotros no lo alcancemos o no lo manifestemos, sino que nos hizo ver algo, ¿no? Todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Pero también hizo más que eso, no nos hizo ver solamente, sino que nos proveyó la manera en que nosotros lo podemos manifestar a esa nueva vida. Y acá entramos en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. Vamos a leer también ahí en Gloria al nombre del Señor. En el capítulo, en Gálatas 5:16, bueno, eso sabemos, los que no andan conforme a la carne, ya lo hemos visto los otros días. Entonces, porque ahí en Gálatas capítulo 5:16 al 25, ahí se habla de lo que es andar en la carne. Entonces, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Dios, nosotros tenemos que entender que ahora andamos conforme al Espíritu. Acá Espíritu está con minúscula, no está con mayúscula, acá Espíritu. Y entonces dice: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu aquí es, como dice en Romanos 12, vamos a leerlo ahí. Romanos 12, verso en el versículo 2, 12:2, y no conforméis a este siglo, mas reformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Eso, la renovación de nuestro entendimiento viene por la palabra de Dios, por la palabra revelada, y la palabra es Espíritu. Entonces nuestra mente es renovada por el Espíritu, por la palabra de Dios. Entonces acá en Romanos, cuando habla de que más conforme al Espíritu, sino conforme a la palabra, ¿no? Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme a la palabra.
los que andan conforme a lo que fue enseñado, a lo que fue instruido, porque acá espíritu está con minúscula, y entonces no se tiene que referir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está después en el versículo más abajo, y ahí está con mayúscula, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Es decir, el poder, ¿no?, de vida en Cristo Jesús, el poder de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es poder ver esto, ¿no? Y entenderlo. Nosotros tenemos que buscar siempre entender lo que leemos, ¿no? Ahí en 1 Corintios 15, 45 podríamos leer. 15, 45. Si algún hermano encontró, puede leer, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El espíritu que da vida, dio el postrer Adán, y entonces nosotros hemos recibido vida por medio del postrer Adán, del último Adán, porque la ley del espíritu de vida, ¿no? La ley del espíritu de vida es la ley de Cristo. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley que se estableció cuando se estableció también el nuevo sacerdote. ¿Se acuerda que al cambiarse el sacerdote se cambia la ley? ¿No? Eso lo habíamos visto nosotros, creo que en Romanos capítulo, no me acuerdo bien el capítulo, donde hablábamos de la ley de la fe. Entonces ahora nosotros, por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Es la ley de la fe. Es decir, todo lo que nosotros aprendemos, ¿no?, por medio de la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios produce fe en nosotros, y nosotros somos liberados del poder del pecado y de la muerte por medio de ese conocimiento que recibimos. En la medida, porque no solamente el conocimiento de que nosotros ahora tenemos un nuevo sacerdote, y este nuevo sacerdote tiene una nueva ley, ¿no? Y esta es la ley de la fe. Entonces, por medio de esa ley nosotros somos liberados de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Eso es la vida práctica, porque tenemos la ley de la liberación del pecado y de la muerte por medio de la cruz, ¿no? Eso es, alcanzamos nuestra posición como hijos. Entonces, por un lado, Jesús nos libertó por medio de, como dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me liberó del poder del pecado, porque como veníamos nosotros hablando en el capítulo 7, que nosotros teníamos un amo y ese amo era el pecado, ¿no? Y era nuestro dueño, pero ahora por medio de la muerte nosotros somos libres para casarnos con quien queramos, y esto para ser de Cristo. Ahora somos de Cristo por medio de que hemos muerto al pecado, y el pecado murió para nosotros. Entonces ahora somos de otro. ¿De quiénes somos? De Cristo. Pero también tenemos que entender que la ley del pecado y de la muerte, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley de la fe, no me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha liberado del pecado y de la muerte. Eso tiene que ser práctico, no solamente posicional. Necesitamos en la vida práctica ser libertados del pecado y de la muerte. Porque nosotros, mientras que caminemos en este mundo, estamos propensos, ¿no?, a pecar y también a experimentar la muerte. Porque la muerte no solamente es la muerte física, la que nosotros, sino que la muerte es muy amplio eso, ¿no? La muerte de la comunión con Dios, la muerte de la comunión con la iglesia, la muerte de la comunión, ¿no?, con los hermanos. Eso es un tipo de muerte que nos alcanza si nosotros no nos mantenemos firmes en la ley de Cristo, en la ley del nuevo sacerdote. ¿Se entiende, hermanos? Espero que lo entiendan. Porque no solamente vamos al lado posicional, tenemos que aprender el lado práctico.
de cómo yo puedo ser liberado del pecado, si bien he sido liberado del poder del pecado por medio de lo que Cristo hizo, pero el pecado me persigue todavía. ¿Por qué? Porque mi carne está viva todavía, ¿no? Y entonces, por medio del pecado, por medio de la carne, me quiere hacer tropezar. Entonces, para que el pecado no me haga tropezar, yo tengo que conocer bien la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me liberará a mí del pecado y de la muerte es la enseñanza bíblica. La enseñanza de la palabra, porque como dice el Romanos capítulo 10, versículo 9 o 10, por ahí dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, ¿no? La fe es una ley, ¿no? Porque nosotros no lo veíamos como que la fe como una ley, pero es la ley del nuevo sacerdocio de Cristo. Porque al haber un nuevo sacerdote se cambió la ley. Ya no es la ley de Moisés, sino que ahora es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley de la fe. Como dice, alguien me puede buscar ese pasaje, hermano, que le mencioné. 10:4. 10:4 de Romanos. Vamos a leerlo ahí. No es ese mismo. 8, perdón. Perdón, sí, me equivoqué el versículo. Más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe, la cual predicamos. La palabra de fe, ¿vio? Amén. Es una palabra de fe. Esa palabra de fe es la ley de Cristo para nosotros. Esa palabra de fe nosotros no la tenemos que obedecer. No tenemos que obedecer esa palabra de fe, no la tenemos que obedecer, porque si no volvemos de nuevo a la ley, tratando de obedecer para alcanzar. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de fe, tenemos que buscar que esa palabra de fe se manifieste a través de nosotros. Se manifieste a través de nosotros. ¿Cómo se manifiesta a través de nosotros? Y a eso que nosotros queremos ir. Queremos ir porque siempre estamos tratando de cumplir, ¿no? O de guardar, ¿no? De obedecer. Y todas esas palabras que durante muchos años a la iglesia la tuvo cautiva, ¿no? En una vida miserable, porque no podíamos obedecer y no podíamos cumplir y no podíamos obedecer. Bueno, la otra palabra se me fue. Bueno, y estábamos ahí metidos en esas palabras y no la podemos seguir llevando con nosotros, porque la ley de Cristo nos dio una nueva palabra, ¿no? Y en esa palabra nosotros agradamos a Dios, que la palabra se encuentra en el versículo 4 de Romanos capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Aleluya. Es decir, que la ley de la fe se cumple en nosotros. Cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros, entonces, ¿el fruto cuál va a ser? Cristo. Cristo va a ser en nosotros, pero nosotros no tenemos que esforzarnos. Eso es lo que vamos a ver acá en este capítulo. Pero no nos adelantemos. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida es la palabra de fe. En la vida práctica hablamos, ¿no? En la vida práctica es la palabra de fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que para nosotros el pecado fue condenado en la carne de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y fue muerto en la cruz, el pecado. Fue muerto para nosotros. Para los de la fe es así. Porque dice que Dios, ¿no? Enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne. Es decir, para nosotros lo mató, lo condenó, lo mató al pecado. Eso
Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, los pecados siguen en nosotros, porque el pecado acá fue muerto como una persona que nos gobernaba a todos, ¿no? Un rey que nos gobernaba a todos. Entonces Cristo a ese rey lo llevó a la cruz y lo mató. Ahora ese que nos gobernaba a todos nosotros murió. ¿Qué murió? El pecado. Así lo tenemos que contar nosotros. Pero en la vida práctica nosotros vemos también que los pecados se pueden manifestar en nuestro cuerpo humano por medio de las concupiscencias. Se pueden manifestar los pecados en nosotros. Para que no se manifiesten los pecados en nuestra carne, entonces nosotros tenemos que vivir conforme a la ley de Cristo. Y no a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida. Y entonces, ¿cómo vivimos bajo la ley de Cristo? Entonces entendimos, ¿no?, que el pecado fue llevado a la cruz y fue crucificado, pero los pecados se pueden manifestar en nosotros, porque así nos enseña la palabra del Señor. Y está la amonestación ahí en Romanos capítulo 6, dice: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que el pecado puede reinar en nosotros por medio de las concupiscencias si nosotros vivimos conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, ¿puede reinar el pecado? Sí. ¿Puede un hijo de Dios estar bajo el poder del pecado? Sí. ¿Puede estar bajo la... ¿Cuándo? Cuando él vive conforme a la carne. Por eso, es la importancia del capítulo 8 de Romanos. Entonces nosotros dice que Jesús nos hizo libres del pecado. El pecado ya no es nuestro amo, ya no reina el pecado. El pecado fue destituido, no de su reino. Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Entonces dice el versículo 4: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Vio? No andamos conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Esa justicia es la justicia de la ley que estaba en la ley de Moisés, pero también en la ley de Cristo está la misma justicia. No es que son dos justicias diferentes, es la misma justicia. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y acá Espíritu también está con minúscula, ¿no? Y entonces nosotros andamos conforme a la palabra que nos han enseñado, a la palabra de fe que nos han enseñado, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando habla del Espíritu Santo la Biblia siempre se lo pone en mayúscula, ¿no? Pero acá está en minúscula. Y entonces cuando está en minúscula nosotros sabemos que se refiere a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo se cumple la justicia de Dios en nosotros? Cuando andamos conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Significa andar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra que nos enseñan nuestros pastores o aquellas personas que Dios nos levanta para perfeccionarnos. Bueno, todo se ve en el resultado, no de la enseñanza, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, dice el versículo 5, más los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu, es decir, nos ocupamos de la palabra, que la palabra se haga una realidad en nosotros. ¿Cuál es la preocupación de nosotros? Que la palabra se haga una realidad en nosotros, que lo que hemos aprendido se haga una realidad en nosotros. Entonces, ahí está nuestra preocupación y ocupación, que la palabra se cumpla. ¿Para qué tiene que cumplirse la palabra en nosotros? Para que la justicia de la ley se pueda ver. Se pueda ver la justicia de la ley. Y sabemos que la justicia de la ley era Cristo. Entonces, ¿para qué se tiene que cumplir la justicia de la ley en nosotros? Para que se pueda ver a Cristo en nosotros. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. La intención de la palabra es vida y paz.
Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Vio? Entonces, ¿cuál es la intención? Está hablando de las obras de la carne, que eso es la consumación, sino que está hablando de la intención. ¿No? Muchas veces nosotros tenemos intenciones dentro de nosotros que no se ven, pero que están. Ahora, si nosotros vivimos conforme a lo que se nos ha enseñado en la palabra, si vivimos conforme a la ley de Cristo, si vivimos conforme a la fe, ¿no? Esa palabra que nosotros hemos recibido por medio de la enseñanza, no va a producir en nosotros algo que agite a la carne, que mueva la carne, sino que la palabra va a darle vida a nuestro espíritu regenerado, le va a dar vida la palabra. Y de esa manera, cuando la palabra produce en nosotros vida para el espíritu, entonces no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al espíritu. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede la intención de la carne. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu está con mayúscula, si es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no está en vosotros, mas si vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y ahí vemos la palabra espíritu con minúscula y con mayúscula, y tienen sentidos diferentes. Nosotros siempre, cuando veíamos la palabra espíritu en la Biblia, lo relacionábamos con el Espíritu Santo. Pero la palabra también es espíritu. La palabra también es, mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros entramos en el capítulo 8 de Romanos, entonces nos hace ver que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, dice. Amén. Nosotros no andamos conforme a la carne. ¿Conforme a qué andamos? Conforme a la enseñanza que se nos fue dada. Conforme a la instrucción que nos dieron a nosotros. Nosotros andamos conforme al Espíritu, conforme a la enseñanza, conforme a la palabra escrita acá, en la Biblia. Andamos conforme. Entonces, ¿la Biblia qué dice? Bueno, la Biblia dice que tenemos que amar. Entonces yo tengo rencor en mi corazón contra alguien, pero la Biblia me enseña que yo tengo que amar. Y no solamente eso, sino que tengo que perdonar de la manera que Cristo me perdonó a mí. Porque si no perdono primero, tampoco se puede manifestar el amor, porque la falta de perdón hace que haya una raíz de amargura en mi corazón. Y esa raíz de amargura impide la manifestación del amor. Entonces nosotros ahora tenemos que deshacernos de la raíz de amargura. ¿Cómo nos deshacemos de la raíz de amargura? Perdonando al ofensor, ¿no? Y ahora declarando, ¿no?, que el amor de Dios fue derramado en mi corazón, y ahora le manifiesto ese amor a ese hermano le manifieste ese amor con el cual yo fui llenado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria Romanos a Dios. capítulo 5, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con minúscula, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu de vida, nosotros sabemos que es el poder del Espíritu de vida, el poder del nuevo sacerdote, ¿no? Porque no solamente Cristo fue nombrado sacerdote o sumo sacerdote, sino que se le fue dado una ley para que Él, por medio de esa ley, Él pueda ofrecer, ¿no?, sacrificio agradable a Dios.
¿Y quiénes son el sacrificio agradable a Dios? Nosotros. Amén. Nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Entonces, para que nosotros podamos ser un sacrificio agradable a Dios, nosotros tenemos que no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué andar conforme al Espíritu? Andar conforme a las enseñanzas que ustedes reciben en la iglesia. Eso es conforme. Usted tiene que leer la palabra, tiene que conocer la palabra, porque si usted no conoce la palabra, ¿cómo va a andar conforme al Espíritu? Si usted no recibe la palabra, ¿cómo va a andar conforme al Espíritu? Va a andar conforme a la carne. Por eso es necesario que se entienda perfectamente qué es andar conforme al Espíritu. Nosotros antes decíamos que andar conforme al Espíritu era andar conforme al Espíritu Santo. ¿Vio? Y nosotros decíamos que nosotros andábamos conforme al Espíritu Santo, pero en la vida práctica era una manifestación contraria a eso. ¿Por qué? Porque no andábamos conforme a la palabra. No, nosotros para tener comunión con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La palabra de Dios. Usted tiene que ver, se tiene que mirar a usted mismo, yo me tengo que mirar a mí mismo y ver si mi vida está conforme a lo que la palabra de Dios dice. Tengo que ver eso. Estoy siguiendo todas las enseñanzas que el pastor me dio por medio de las epístolas del apóstol Pablo. Estoy siguiendo las enseñanzas que Jesús nos da. Ahí yo tengo que estar prestando atención. Y entonces, cuando yo sigo esas enseñanzas sin cuestionar la enseñanza, porque si está escrita en la Biblia ya no se puede cuestionar la enseñanza, no se puede cuestionar. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es? ¿De qué forma yo no ando conforme a la carne? Andando en el Espíritu. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Ustedes oren igualmente. Yo creo que es así. Y oren, porque yo sé que es la verdad, es eso, pero oren al Señor. Díganle, Señor, yo quiero entender más. Ustedes tienen una responsabilidad. En esa responsabilidad ustedes juegan su herencia. Su herencia eterna se juega. Por eso es muy importante, esto es muy serio, porque hay mucho en juego para nosotros. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de nuestros pastores, nosotros mirábamos la Biblia, ¿vio? Y cuando no estaba bien en la Biblia decíamos, bueno, no está escrito en la Biblia. Pastor, ¿me puede mostrar usted dónde está escrito lo que usted enseñó? Muéstrame. Y el pastor no me podía enseñar, no me podía mostrar. Y entonces me quedaba yo con lo que leía en la Biblia y no con lo que el pastor decía. Por eso el pastor tiene que ser muy bíblico para enseñar. Tenemos que ser bíblicos para enseñar. Tenemos que enseñar la palabra de fe. No, tenemos que enseñar la palabra del Espíritu como dice, del Espíritu de Cristo tenemos que enseñar. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y para ir terminando, hermano, mañana vamos a seguir. Espero que el Señor le dé entendimiento. Ahora cuando llegamos al capítulo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios, el Espíritu es la palabra. La palabra está viva en nosotros a causa de la justicia. Gloria al nombre. A causa de que nosotros la manifestamos. Porque ¿qué manifiesta la palabra? La justicia de Dios. Otra cosa no puede manifestar la palabra. La justicia de Dios manifiesta. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la misma vida que Jesús manifestó cuando estuvo acá en la tierra. En cuanto a su obediencia al Padre, a su fidelidad. Y si el espíritu de aquel, en mayúscula, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, hablando del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará el Espíritu Santo, también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, no por su poder, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Eso habla no solamente, porque morir ya sabemos que todos vamos a morir. No hace falta que la Biblia lo diga. Yo sé que voy a morir algún día y usted sabe que va a morir. Pero entonces, ¿por qué acá está la amonestación? No, porque podemos morir antes de tiempo.
Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos antes de tiempo. Dios señaló 120 años para el hombre, pero el hombre muere antes. ¿Por qué muere antes? Hablando de los hijos de Dios. ¿Por qué mueren antes? Y bueno, y miremos la vida de los hermanos que mueren. Miremos la vida, cómo ellos caminan, cómo ellos andan, cómo ellos piensan, cómo ellos sienten. Y entonces usted se va a dar cuenta, ¿no?, que su vida fue acortada. ¿Por qué fue acortada? Porque no vivió conforme a la palabra. Por eso es muy delicado esto de vivir conforme a la palabra. Si usted quiere vivir muchos años de vida en este mundo, ver criar a sus hijos, a sus nietos, usted tiene que vivir, y yo y usted tenemos que vivir conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que el pastor le enseña. Porque en este mensaje de la gracia el pastor no enseña otra cosa que la palabra. Y ustedes lo pueden ver porque le demostramos por los versículos bíblicos. Ustedes tienen que ser responsables en eso. Ahora, si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. ¿No? Y si leímos el 11 voy a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, somos deudores a la carne, no le debemos nada a la carne. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu, por la palabra, nosotros tenemos que hacer morir la carne por manifestar la palabra de Dios en nosotros. Porque la palabra es muy amplia, la palabra es Cristo mismo también, ¿no? La palabra no solamente es la que está escrito, no solamente es la palabra de Dios, sino que Cristo es la palabra, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿cómo? Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, moriréis. Vio acá en mi Biblia dice mortificar. ¿Qué palabra usó ahí en su Biblia? El versículo 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis. Hacéis morir. Hacéis morir, ¿ves? Mortificar. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos mortificar la carne nosotros? Por el Espíritu. Por el Espíritu, no hay otra forma, por el Espíritu. ¿Qué significa eso, por el Espíritu? Significa por la palabra. Tengo que usar la palabra y que la palabra se pueda manifestar, no cumplir la palabra. No trate usted de cumplir la palabra. Usted tiene que pedirle ayuda al Señor. Señor, yo deseo que tu palabra se manifieste en mí. No, que sea una realidad en mí, tu palabra. Quiero manifestar tu justicia, Señor. Y entonces vemos que vamos a manifestar a Cristo. Entonces, como último versículo, y digo último en serio, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Hasta aquí vamos a dejar por hoy, hermano. Amén, gloria a Dios. Creo que está parado ese reloj, porque yo me faltan 2 minutos, hace 2 horas. No, una. Cuarto. ¿Y 4? Cuarto. 15. Ah, y 4. Bueno, está mal, discúlpeme, hermano. El Señor le bendiga. Mediten en estas cosas. Si algo no han entendido, pregúntenme. O pregúntenle a un diácono, ¿no? Porque él puede también contestarle. Si el diácono no le sabe contestar, y seguramente que me va a preguntar a mí. Amén, hermano. Les invito a ponerse de pie, hermanos amados. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Ustedes saben que nuestra vida es una vida de obras, ¿verdad? Amén. Amén. Oh, Dios mío. No, es una vida de fe, no de obras. Es una vida de fe nuestra vida. Entonces nosotros declaramos la fe. Toda nuestra vida es una declaración. Amén. Nosotros nos tendríamos que llamar los que declaran. Nosotros declaramos, en todo momento estamos declarando. Cuando usan el velo de las hermanas, están declarando. Cuando los hermanos
aman a su esposa, respetan a su esposa, están declarando que Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Toda nuestra vida es una vida de declaración. El dar también, cuando nosotros damos la ofrenda, también estamos declarando. Y estamos declarando que hemos sido bendecidos. Bendecidos por el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, ahora hay que ver cuánto nos bendijo el Señor. Si damos escasamente, escasamente nos bendijo el Señor. Si damos abundantemente, abundantemente nos bendijo el Señor. Entonces, conforme a lo que damos, es lo que hemos recibido. Amén, hermanos. El dar mucho no significa dar, el haber recibido mucho no significa dar mucho. No, bueno, pero eso lo vamos a hablar otro día. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú bendigas a los hermanos y a las hermanas que van a declarar la fe. Señor amado, que tú les bendigas grandemente sus vidas. Señor, sabemos que tú nos has enriquecido. Señor, nos has enriquecido con la salvación, con la vida eterna, el nuevo nacimiento. Nos has enriquecido, Señor, con el Espíritu Santo, con la vida de la iglesia, con cada uno de los hermanos que conocemos. Nos has enriquecido, Señor, con la vida nueva. Señor, y ahora nosotros queremos declarar que tú realmente nos has bendecido grandemente, Señor. Señor, y bendice a los hermanos que declaran la fe, a las hermanas que declaran la fe, Señor, dándole 100 veces más de lo que ellos ponen, Señor. Para que, pues tú sabes que nosotros necesitamos pagar impuestos, que necesitamos muchas cosas, Señor, para sostenernos en este mundo. Y si tú no nos bendices, Señor, de ninguna manera podemos hacerlo. Padre Santo, no necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos tu ayuda, Señor. No necesitamos los planes, Señor. Si lo tenemos, gloria a Dios, pero nosotros te necesitamos a ti, Señor. Señor, tu bendición es mayor, siempre va a ser mayor. Oh, Señor, bendice a cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Bellas palabras de vida, en Jesús, de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Cada día, pero más gracias te damos por lo que nos diste. Amén. Porque lo que nos diste ya no lo podemos perder. Amén. Ya es nuestro. Gloria a Dios. Gracias porque ya nos bendijiste con toda bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, y declaramos, aunque el diablo no lo quiera, declaramos y lo hacemos. Declaramos que tú nos has bendecido abundantemente, Señor. Señor, gracias, muchas gracias por todo lo que nos diste en Cristo. Y muchas cosas que no hemos alcanzado y otras cosas que no tenemos ni idea de la bendición que tú nos has dado. Señor, pero ahí lo iremos alcanzando en la medida que tu palabra se revela en nuestro entendimiento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.